Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este domingo más que vamos a compartir la palabra de Dios en este programa que hemos nominado Tiempo de Reflexión con el pastor Ricardo Velor. Damos gracias a Dios por la posibilidad que el Señor nos ha dado de poder llegar a través de este medio que es Guerrero Cristiano. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche de domingo ya, una noche fresca, linda, especial para compartir la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, si usted tiene la Biblia, puede acompañar con la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17, dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén a la palabra de Dios. Vamos a estar orando, clamando a Dios en esta noche de domingo, 24 ya de mayo. Estamos dando final a este domingo bajo la bendición de Dios. Hoy estuvimos en la radio desde temprano predicando el mensaje de la palabra de Cristo. La verdad que una bendición de Dios para cada uno de nosotros y por supuesto para todos aquellos que se prenden a la Radio Maranata, la 104.5, y también a Guerreros Cristianos que también transmite los mensajes de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde por permitirnos poder estar aquí, Señor, en el templo para hablar de tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más penetrante que espada de dos filos, que quiere bendecirte, que quiere llegar a tu vida. No sabemos las situaciones que te encuentras, pero sí Dios lo sabe, y en esta hora estamos orando, estamos clamando, estamos trayéndote una palabra de vida, una palabra de esperanza. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis compañeros, hermanos, consiervos que están aquí, Señor. Bendice a nuestra hermana que va a estar alabando. Bendice al pastor que va a estar predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar cantando al Señor en esta tarde. Ya dejamos a nuestra hermana Eli. Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos, en esta noche. Es una alegría poder reencontrarnos en este tiempo de reflexión y también de adoración a nuestro Dios. He traído en esta oportunidad una alabanza que habla de la historia de Zaqueo. Es muy conocida entre nosotros los cristianos, pero si tú que estás viendo este programa no conoces a Cristo, yo te invito a que busques en tu Biblia. La historia de Zaqueo se encuentra en Lucas capítulo 19 y que puedas remarcar la parte más importante, que es la que a mí me impacta de esta historia, que dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En esta hora, si nos reunimos, es porque necesitamos del Señor. Todos somos necesitados. Primeramente para mí es la palabra. Yo necesito del Señor, por eso vengo a llamar su atención. Yo quiero que el Señor en esta noche nos escuche y que escuche también tu petición, tu oración. Y Él está al alcance de todos nosotros. Esta alabanza yo sé que va a tocar en tu corazón. Tú que estás necesitado, que estás queriendo que el Señor pose en tu corazón, invítalo a que Él pose en tu vida. Zaqueo, yo quiero subir.
bíblica que podemos encontrar en esta de Zaqueo, que el Señor pueda posar en nuestros corazones, en tu corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y como me antecedía el hermano, hablaba de la fe. Solo a través de la fe podemos acercarnos a este Dios maravilloso. No lo vemos, pero Él está. Y Él nos está esperando, nos recibe con sus brazos abiertos. Solamente para ver la gloria de Dios tenemos que demostrar que tenemos un espacio vacío que necesita ser llenado. Reconocer que necesitamos y el Señor va a llenar con su presencia donde te encuentres. Hoy los templos están cerrados, pero nosotros somos templos de Dios. La presencia del Señor mora en nuestros corazones, entonces donde nos encontremos podemos buscar de Él. En este tiempo que estamos viviendo, muchas personas mencionan una parte de la Biblia que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que habla cuando el pueblo se humillare, buscaren su nombre, oraren a Él, se volvieren de todos sus malos caminos, el Señor respondería a sus oraciones. Y el Señor en este tiempo nos está llamando a que busquemos de Él en nuestros hogares, porque debemos saber que nosotros somos templo y debemos llenar ese templo con su presencia. Esta alabanza habla, sana nuestra tierra. El Señor quiere sanar nuestra tierra, nuestros corazones, nuestros hogares, nuestra familia. Y para eso está este tiempo de no salir a ningún lado, para buscar la presencia del Señor, renovar nuestros altares, volver a hacer votos nuevos con el Señor, pactos con Él, para que el avivamiento de Dios pueda venir sobre nuestras vidas. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti.
Damos gracias a Dios en esta tarde, estamos compartiendo muy buena alabanza, estamos más que bendecidos por Dios. Y me gustó la primera cuando de Zaqueo que hablaba la hermana, de este fariseo publicano, que quería ver a Jesús. Y la palabra dice que él era pequeño de estatura. ¿Sí? En ese capítulo 19 del Evangelio de Lucas nos habla de que él era un publicano, cobrador de impuestos en aquel tiempo, y bueno, cobraba unas chirolas de más, vamos a decir, pero un día oyó hablar de Jesús. Él era un judío apartado, un hijo de Dios, que por situación estaba alejado de Dios, pero escuchó hablar de Jesús y procuró ver quién era Jesús. Y dice la palabra que él fue corriendo y se subió a un árbol, porque allí iba a pasar, por ese camino iba a pasar el Señor. Y como decía la alabanza, es que él miró desde ese árbol, lo vio Jesús y le dijo de siguiente: Zaqueo, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Qué importante no es tener a Jesús en nuestra vida. Importante es tenerlo porque Él es todo en nuestra vida. Jesús es todo en nuestra vida. Y en esta noche estamos hablando de Él, estamos hablando de Jesús. Y dice Jesús, dice en el versículo 9, esta palabra de este capítulo 19 de Lucas, dice Jesús, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante me gustan estos dos versículos de la palabra de Dios. Que Él vino a buscar a todo aquel que está perdido, todo aquel que está alejado de Dios. Jesús vino a buscar. Por eso en esta noche preciosa hay una palabra de Dios para tu vida. Hemos compartido al comienzo en Romanos, en este capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En esta mañana estuvimos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios aquí en la radio y hablamos de la fe, de la confianza, y tocamos varios puntos sobre la fe. Porque sin fe, decíamos, es imposible agradar a Dios. Porque el que le cree tiene que acercarse. Por eso en esta noche, acércate a Dios con fe. Así como lo hizo Zaqueo, que no le importó la multitud que estaba allí, sino que descendió deprisa y lo recibió gozoso al Señor Jesucristo. En esta noche hay una palabra para ti, amigo, tú que no tienes a Jesús, que puedas recibirlo por fe, porque ese es el camino, recibirlo por fe al Señor, y de seguro vas a oír esa palabra de Dios, esa palabra de Jesús para ti. Seguimos alabando al Señor con el hermano y ya vamos a estar volviendo con la reflexión y orando por el pastor Ricardo Verón, que va a estar trayendo la palabra. Aunque no lo podamos ver, el Señor está obrando en esta noche, en tu vida, en nuestras vidas.
porque Él nunca nos reúne en vano. Siempre Él tiene una palabra para nuestras vidas. Él quiere obrar en nuestros corazones. El mayor milagro está en nuestro corazón. Que el Señor pueda posar como Zaqueo en nuestras vidas. Es el mayor milagro que hemos podido recibir. Y que tú también puedes ser parte de esa mayor bendición en tu vida. Esta alabanza habla, aquí estás. Aunque no te veamos, estás obrando porque tú haces milagros, Señor. Que si usted la sabe, la puede acompañar en su casa, y si no, puede tomarse un momento para adorar a Dios y decirle que tú eres milagroso, Señor, y quiero conocerte. Invítelo a su corazón en esta noche. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
esta noche y que tu corazón esté preparado para recibir lo que el Señor ha preparado para ti en esta noche. Nos vemos en el próximo domingo. Bendiciones. Bien, hermanos, amigos, damos gracias a Dios por las alabanzas. Ese milagroso está aquí, llamado Jesús, como decía alabanza, que abre caminos, que quiere tocar. Lo más importante es que tú le abras el corazón a Él. Hemos compartido la palabra de Dios hablando de la fe. Y qué importante puedas tú, que estás allí del otro lado mirando, puedas abrirle tu corazón solo a Él, solo a Jesús. Solamente nosotros aquí estamos, somos solamente siervos de Él, que traemos la palabra de Él. Él, a través del Espíritu Santo, es el que quiere obrar en tu vida, a través de esa palabra poderosa. Una palabra que encontramos en Mateo capítulo 8, el versículo 10, que quiero estar meditando, ya estar entregando, orando y agradeciéndole a todos los hermanos que están allí del otro lado, desde Chile, Firmán, Santa Fe, los Laureles que están mirando, que Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos y a aquellos amigos que están allí siempre a través de la página de los Redes Cristianos. Versículo 10 de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos habla de una sanidad. Y dice el versículo 10, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Preciosa palabra, ¿no? Vemos en estos pasajes de la Biblia hablar de un centurión, un general, un soldado romano que tenía a cargo a 100 soldados. Este centurión tenía a su criado enfermo, a su servidor, y seguramente habrá escuchado hablar de Jesús, de que Él sanaba, de que Él levantaba muertos, de que Él restauraba vidas. Él sí Él escuchaba. Y este criado, dice la palabra de Dios, que estaba atormentado, estaba paralítico gravemente, dice atormentado, dice la palabra. Y le rogó este centurión a Jesús. Este centurión tenía la autoridad de ir a buscar a Jesús y traerlo, pero sin embargo él reconoce que había una autoridad mayor, la autoridad de Cristo. Él dice: no soy digno de que tú vayas a mi casa, dice el centurión. Y allí está la palabra. Allá dice el centurión, dice: tan solo di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Me voy a adelantar un poquito en el versículo 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, ¿cómo creíste que sea hecho? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imaginamos, ¿no? Al decir la palabra, ya ese criado ya estaba sano. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero allí también había fe del centurión que él lo podía hacer. Por eso el oír es, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y hay una palabra de Dios para tu vida. No sé en qué situación te encuentras. Como dije hoy, nosotros simplemente somos siervos de Dios. Dios es el que obra a través de su palabra. Y esta noche hay una palabra. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús estamos aquí junto a los hermanos, junto al pastor, que va a traer el mensaje de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra que es viva, que trae vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que es viva y eficaz, que es más penetrante que espada de dos filos, Señor. Que puedas bendecir a todos aquellos que están allí del otro lado, tal vez con diferentes situaciones. Tú lo sabes. En esta noche oramos por tu siervo. Que use su vida, derrame tu gracia, Señor, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Ya queda nuestro pastor Ricardo Verón con la palabra. Muy bien, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con todos nosotros. Estamos aquí nuevamente reencontrándonos a través de este medio. Vamos a recordarle que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que fue derramado en nuestras vidas. Vamos a tomar el Evangelio de Juan, capítulo número 10 y el verso número 10. Aquí las Sagradas Escrituras nos hablan, podríamos decir, de tres personas. Por un lado el diablo, por el otro lado Cristo y por el otro lado nosotros, ¿sí? Hay un ladrón que es el diablo, hay un pastor que es Cristo y las ovejas somos nosotros. Lo interesante es saber a quién oímos, cuáles serán los resultados de lo que podamos oír y así, por cierto, alimentarnos. Queremos dejarle esta palabra de reflexión para estos días tan difíciles, pero no imposible, de poder tener un encuentro con el Dios verdadero. Dice así el texto: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Con esta palabra vamos a reflexionar, ¿sí? Nosotros que ya aceptamos a Cristo, algunos tendremos más años en la fe, otros menos. Yo conocí el Evangelio allá por el año 1976. Aquí detrás de las cámaras tengo 4 personas. Son menores que yo. Por cierto, por ser menores, hace que el tiempo sea más corto de lo que es haber conocido la palabra de Dios. Lo dije y lo seguiré diciendo. Fue un sábado de noche. Participé del primer culto. Era en un garaje de auto, donde se sacaba el auto, quedaba el espacio libre para colocar unos 5 o 6 bancos de madera y allí se celebraba el culto. Allí oí por primera vez la palabra de Dios en relación a un culto. No conocía la Biblia, a pesar de que ya tenía más de 20 años. Y me he hecho tantas veces la pregunta, le hice a mi mamá, la cual tuve más amistad, de diálogo, así. Y la pregunta para mi madre era si Dios existía, ya que mucho tiempo estuvimos en la ignorancia de supersticiones y leyendas que nos inculcaron. A mis padres y, por cierto, a nosotros. Entonces en casa existía un santuario de madera donde existían
los tantos dioses. Algunos eran de yeso, otros eran de papel, otros eran de plástico, y así sucesivamente. Nosotros creíamos que eso era Dios, pero la realidad era otra, no era esa. La realidad era que nosotros estábamos en una ignorancia espiritual. Nuestra mente entenebrecida y ajena a la vida de Dios, porque no nos resplandecía la luz. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, no estábamos ligados a Dios. Es por eso que cuando nosotros leemos o escuchamos, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista estaba a orillas del mar, ¿sí? O a orillas del Jordán, donde él habitualmente predicaba, y de repente apareció alguien diferente. Sí, ese era Jesús. Y de él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué importante es esto, tener un encuentro con Dios, con este Cristo que fue enviado. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario y se entregara a sí mismo como una ofrenda a Dios para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en densas oscuridades, porque el pecado nos atrapó y nos distanció de Dios. El gran amor de Dios no miró las diferencias o como éramos. Él nos amó tanto que cubrió las multitudes de nuestros pecados, nuestras rebeliones y todo aquello que hayamos hecho fuera del control de Dios. Y en este capítulo 10, verso 10, Juan está escribiendo, ¿sí?, las propias palabras de Jesús. Las propias palabras de Jesús, que él está diciendo que el diablo o el ladrón, ¿sí?, viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hizo el diablo con nosotros. Nos alejó de Dios y nos dejó sin esperanza alguna. Sé que por ahí desde Chile nos miran. Quiero remitirme a los hermanos chilenos y en especial a una familia. Aquí en Reconquista, en aquellos años, existía un señor muy anciano ya, muy conocido, un hombre muy respetuoso, formal, que fue mi consejero. Yo me iniciaba como portero de la iglesia, más tarde como un diácono, y la gracia de Dios estaba en nosotros en aquellos años. Y recuerdo que el hermano Mainar, este ancianito, él me decía: Ricardo, predica cortito, profundo y serás salvo. Y yo lo hacía. Y cada vez que terminaba un culto, en las veces que me tocaba predicar, él me decía: aprobado. Era mi maestro. ¿Sí? Era el mentor que cuidaba para que mi vida tenga un desarrollo en la obra de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros prestamos oído al buen consejo. Aquí tenemos un pastor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Yo soy un servidor o me pongo en otra área, soy una oveja que necesito oír su dulce voz, esa que me produce a mí vida y vida en abundancia.
Lo dije hace 2 o 3 programas atrás, cuando estábamos en la secretaría de la iglesia. En el año 2001 yo me moría. Estaba en una terapia intensiva del hospital de la ciudad, aquí donde vivo, en Reconquista. Y el médico que nos atendía, no íbamos a pasar ese día. Mi señora, que me iba a ver a las 6 de la mañana todos los días y quedaba hasta una hora próxima a las 6, 7 de la tarde o algo más, que pasaba nuestro hijo mayor de regreso de la colonia del campo en busca de ella para llevarla a la casa. A mí me veía solo a la mañana, a la hora de la visita, después del mediodía, y en algún horario que los médicos o la guardia le permitía que me viera. Tenía 6 de presión, me estaba muriendo. E inclusive el médico dijo que ese día, era un viernes, que me iba a morir, que no había más solución. Recuerdo que en la tarde eran 8 de la noche de ese viernes. Estaba el médico cabecera y otros tantos que sumaban 14 médicos en la terapia intensiva, tratando de encontrar cómo prolongarme la vida si es que estaba al alcance de ellos. A unas cuantas cuadras del hospital está mi casa. Allí estaba mi esposa, desconsolada. Ya había preparado el documento de identidad y el último recibo de lo que pertenece a la cochería, porque el doctor dijo que me iba a morir y que necesitábamos, o los que iban a vivir, por cierto, necesitaban tener toda la documentación para ponerme el traje marrón. ¿Me entienden, no es cierto? El traje marrón, ese de madera, que después te llevan al Valle de los Pies Juntos y ahí esperan. Y mi señora se le prende la luz, guiada por el Espíritu Santo, y entonces manda a buscar a algunas hermanas de la iglesia. Para ese entonces existía un culto a unas cuantas cuadras de casa, en un barrio llamado Carmen Luisa. Estaban en pleno culto y mandaron a buscar a una determinada mujer. Ya ella está con el Señor. Ella estaba allí, Ramona, Zacarías y así tantas otras. Se juntaron 7 u 8 y llegaron a casa. Al enterarse de la situación tan triste, una de ellas, Aurora, dijo: vamos a orar, vamos a poner la vida del pastor en las manos de Dios. Y allí, a unas cuantas cuadras en el hospital, yo debatiéndome entre la vida y la muerte, hasta que un médico, creo que el más joven, se le prendió la luz del conocimiento de la ciencia y él diagnosticó algo, dijo: y lo vamos a medicar de esta manera. Yo estaba consciente, no estaba gritando de dolor ni estaba en una agonía desesperante. Tenía los sentidos, mi audición era clara, lo veía a los médicos en derredor mío, en esa sala. Me hicieron la medicación y en casa oraron a Dios. Hermana Aurora dijo estas palabras: he aquí yo hago una gran obra en la vida de mi siervo. Y ella contó que mientras oraba de ojos cerrados, ella vio que una luz del cielo se desprendió
como una pequeña piedra que vino sobre el hospital y entró en la sala de terapia intensiva y entró en mi herida. Y mi cuerpo quedó todo blanco. ¿Por qué cuento esto? Porque el Dios que nosotros adoramos, el Cristo que nosotros aceptamos en nuestra vida, da vida y vida en abundancia. Ya tengo regalado por Dios 19 años de lo que le estoy contando. Ya tengo 65 años, estoy aquí feliz y contento hablando del pastor, de ese pastor que da vida y la da, por cierto, en abundancia. Quiero recordar lo que dice el Salmo número 23. Este Salmo número 23, el salmista David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que tenemos un Dios completo, ¿no? Tenemos un pastor completo. Él suple todas nuestras necesidades. A veces podemos estar en un área desesperante, angustiante, porque no somos superhombres. No, usted no es una supermujer. ¿Sí? Esto nos da a entender de que nosotros somos limitados y que somos sensibles. Y frente a una situación nos podemos lamentar, llorar, desesperar. Pero David, él podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mire, cuando usted entra a leer este Salmo número 23, él habla de lugares, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Qué bueno, ¿no? Hoy por la cuarentena, la pandemia y demás, no podemos estar reunidos. Aquí en el templo central estamos 5 personas, nada más. En los estudios de la radio hay otro grupo y estamos llegando a usted. Qué importante cuando está la delicadeza de Dios, ¿no? El trato de Dios. Yo soy padre de 6 hijos y lo he visto nacer a mis hijos. Los conozco en el desarrollo de la vida y sé cómo es uno y cómo es otro. Recuerdo las veces que tropezaron y cayeron, literalmente, porque jugaban en sus alegrías y se dieron fuertes golpes. ¿Qué hace un padre? Tiene que usar la ternura, la compasión. ¿Por qué? Porque hay una parte afectada en el hijo, de un golpe que se dio, se tropezó, cayó, golpeó parte del cuerpo que le produjo dolor y llanto. ¿Qué hace un padre misericordioso? Va, lo levanta, lo sacude, no para retarlo, sino sacude sus ropas si se ensució y le comienza a hablar con ternura, con delicadeza. Le entra a preguntar naturalmente si se golpeó tan fuerte. Y cuando son niños nosotros le damos caricia, secamos sus lágrimas, como la hace Dios con nosotros. Cuando por alguna situación nos dan un golpe y Dios no nos está diciendo: esto te pasa por esto y por esto, no es un verdugo Dios. Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Él va a nuestro encuentro, Él nos levanta, Él nos ayuda, Él nos reconforta, porque sabe que adentro tenemos un dolor que solamente la medicina la tiene Él. ¿Me están entendiendo?
Claro que sí, usted es sabio, usted es entendido. Déjate conducir por este pastor, el buen pastor, llamado Cristo. Él te va a llevar a los lugares delicados. ¿Sabe qué hizo el diablo conmigo? Me llevó a los lugares más horribles, de placeres y de cosas que dan vergüenza decir. Nos atrapó, nos distanció de Dios. Pero en el medio de esas tinieblas vino Cristo para darnos vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios. ¿Hay algún texto de lo que el apóstol Pedro nos deja en su carta, allí por el capítulo número 1 de la primera carta del apóstol Pedro, el verso 22 en adelante? La palabra de Dios nos habla cuando uno naturalmente recibe a Cristo, cuando uno se somete a la obediencia del buen pastor. Dice Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué buena es la palabra. Mire, le voy a volver a decir, habiendo, quiere decir que yo me sometí a Dios, y en esa sujeción a Dios fueron purificadas mi ser, mi alma, que estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. Él es la verdad, Cristo. Él nos dice la verdad, ¿sí? Y mediante el Espíritu, naturalmente el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Acuérdese que estamos hablando de pastos delicados, de cosas puras, aceptables. Y aquí nos está hablando de la verdad mediante el Espíritu Santo, naturalmente, y nos está hablando de el amor fraternal no fingido, que es puro. Usted ve que yo tengo una alianza aquí, ya hace 47 años, ahora el 16 de julio va a ser 48, a ver si llego a los 50, la boda de oro. ¿Sí? Y no le ando preguntando a mi señora si me quiere, porque tiene una forma de ser, que cuando nos conocimos, ella con 15 y yo 17 años, ya está. Gracias a Dios por ello. No sé cuántos años hace lo suyo, pero por ahí cuando no me conocen me invitan a alguna iglesia para predicar, el pastor me suele decir, preséntese usted. Y entonces en el púlpito digo, me llamo Ricardo Belón, soy casado en primera nupcia, tengo 6 hijos, 3 varones, 3 mujeres, ya están todos casados, me dieron 16 nietos. Terrible el gran amor de Dios. Y qué lindo es no ser fingido, ¿sí? Es ser puro, tener un extracto ahí puro, de fortaleza. El amor de Dios es mucho más. No tengo expresión para decirle cuán grande es el amor de Dios. Pero Él es tan bueno
tan maravilloso que ha bendecido nuestras vidas, porque mire, el texto dice que debemos tener en esa vida espiritual, debemos amarnos unos con los otros. Y nos da la centralización entrañablemente de corazón puro. Ese es el amor cristiano, renacido de una simiente maravillosa, ¿no? Que es incorruptible, que es pura, que es viva, que es tan grande. Si me pongo a pensar en el pastor, ¿no? Ahora voy a hablar de mi pastor, el primer pastor que yo tuve, Juan María Hermel. Por ahí en portugués, Juan María Hermel, que me cuidó, que me enseñó, que me acuerdo que la primera pregunta que me hizo un día de construcción, él me dijo así: Ricardo, dijo, ¿estás leyendo la Biblia? Yo era nuevito en la fe. Yo le dije, un poco, pastor. Y él me dijo, ¿de qué están hechos los peces? Yo le dije, la verdad que no sé, están en el agua. Y entonces él me dio el texto y el versículo de la Biblia en la creación de Dios. Y él dijo que Dios dijo, las aguas produzcan los peces, ¿no? Y eso me interesó. Cuando volví a casa me puse a leer la Biblia, le presté oído a mi consejero. Él me formó en la educación ministerial para poder servir a Dios. Recuerda que le dije, allá por el 76 conocimos el Evangelio, estamos en el 2020 y soy el pastor de la misma iglesia que se fundó en aquel entonces. Allá por un 3 de marzo de 1975 llegaría aquí el misionero con 26 años de edad para hablarnos del gran amor de Dios. Parece escuchar su oración cuando él decía, Señor mi Dios, vos sé que está al lado, sé. Pero no entendíamos, hoy yo no entiendo, porque pasaron los años. Cuando en sus predicaciones él decía por las noches, Dios está aquí, Dios se lembra de você. No entendíamos, hoy entiendo. Y nos gustaba escuchar y la respuesta de Dios venía a través de sus predicaciones y sus oraciones. Quiero orar por ti esta noche. Quiero decirte desde aquí, a través de la página de Guerrero Cristiano, no te olvides que tiene un buen pastor. Ese se llama Cristo, el buen pastor, que dio la vida por ti, que te rescató del hoyo de la desesperación, que puso tus pies sobre peña, que puso un cántico en tu boca. ¿Sí? Ese cántico que dice, gracias a Dios por haberme salvado, liberado de la condenación. Es un cántico de gratitud del alma por los beneficios de Dios. Tal vez te haya apartado, tal vez por alguna razón de alguna situación en la vida tuya. Dijiste, no tiene sentido la vida cristiana. Sí que la tiene. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esto es Cristo. No te rindas. Vuelve a intentarlo. Digo esto y lo voy a repetir mientras tenga voz y aliento para decir del lado de Dios. Nunca diga, no puedo, sin antes intentarlos. Y cuando lo intenta, quiero decirte que la presencia de Dios irá contigo.
te ayudará, te reconfortará, levantará tu ánimo. Él abrirá puerta delante de ti. Créele a Dios. Cree que sus promesas son fieles y son verdaderas. Cree que la presencia de Dios está ahí contigo para darte el calor que necesitas, el afecto que necesitas para curar tus heridas. Reflexionas. Reflexiona. No te apartes de los caminos de Dios. ¿Sabe qué? Usted tiene experiencia en lo que es caminar con Dios. Tal vez el desierto es muy fuerte, pero aún en el desierto Dios te va acompañando. Dios te va a tomar de la mano, te va a guiar y nada te pasará, porque su presencia te traerá descanso. Alabo y bendigo tu nombre, Dios. Alabando Rikamana, Surikanda, Leya, Surikanda. Oh Dios, esta noche estamos aquí en tu casa, donde hemos visto tantas veces tu gloria, tu poder, tu manifestación, llegar, tocar las vidas, levantar, Señor, a personas que han decaído en la fe, que has tratado, Señor, con ellos, que lo has bendecido, que tu palabra rema le dio aliento de vida y los levantó victorioso, con una esperanza viva, Señor, y grande, porque tú estás trabajando en las vidas. Te ruego tu bendición, te ruego tu gracia, Dios mío, y de donde quiera que nos estén mirando, Dios, haya hermanos afligidos, angustiados, enfermos, desorientados. Desde aquí, oh Dios, a través de esta página de Guerrero Cristiano, nos unimos en fe los que estamos aquí y proclamamos a un Cristo de milagro, un Cristo que opera, que hace maravilla, que glorifica tu nombre, porque tú eres un Dios que hace las cosas. Oh Dios, te pido que bendiga cada pastor, cada obrero, cada siervo tuyo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendecí la familia, bendecí los matrimonios, bendecí a los jóvenes. Dios, te pido que tu bendición les llegue para que ellos sean bendecidos, restaurados en el área que fuese y tu nombre sea glorificado. Así lo creemos y así, Dios, vamos a tener los resultados que glorificarán tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos aquí. Con ustedes, Mario nuevamente. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa, reflexión con el pastor Ricardo Verón. Volveremos a encontrar el domingo, si Dios nos permite, estar aquí en el templo para traerte la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga ricamente y que la bendición de Dios esté en cada familia, en cada hogar, en cada... Bendiciones, Dios te bendiga.